Hemos visto que en muchas iglesias cristianas hay diferentes problemas y eso ha impedido que precisamente la iglesia pues siga creciendo, siga avanzando. Creo yo que a partir de la pandemia han pasado muchas cosas y yo quisiera saber o quisiera preguntar cuál cree que sea ese problema más fuerte, más importante después de esta pandemia que causó pues sí varios conflictos. Bueno, yo creo que lo que más afectó en todo este tiempo fue el encierro, ¿no? Porque creo que muchos no tuvieron un contacto con la iglesia, y también creo que muchos dejaron de buscar a Dios en ese tiempo. En un principio lo llegamos a ver como una oportunidad de poder seguir creciendo, de poder seguir aprendiendo, pero en realidad fue otra situación. Creo que no supimos aprovechar ese espacio, hubo mucha sensibilidad de algunos y de otros, pues puede que quizás no la hubo, ¿no? Vayamos a dos aspectos. Las personas que a lo mejor perdieron un familiar terminaron enojados con Dios, ¿no? Porque cuestionaban por qué Dios había llevado a mi familiar. Las personas que entendían la voluntad de Dios o que se comprende la voluntad de Dios, pues simplemente lo vieron como algo que sucede como dentro de la soberanía de Dios. Pero hablando de la iglesia de manera general, creo que la iglesia cayó durante casi 2 años o un poquito más en un enfriamiento espiritual. Entonces creo que es ahí donde es como una consecuencia de todo este aislamiento, que como decía en un principio, no supimos manejar esta situación, ¿no? Creo que también se pueden haber dos posturas. Por ejemplo, alguien puede decir, esto nos sirvió para poder acercarnos más al Señor, pero la realidad fue otra, ¿no? La realidad es que muchas iglesias quedaron completamente alejadas del Señor porque algunos pastores murieron y pues esas iglesias quedaron a la deriva, ¿no? Entonces, la respuesta tal cual es decir, sucedieron muchísimas cosas, la iglesia se enfrió, muchos cristianos enojados con Dios, y también creo que difícilmente estamos haciendo algo por salir adelante. Entonces esa sería como que mi respuesta. Y entonces para poder salir adelante, ¿qué cree que se puede hacer? ¿Cuáles serían esas estrategias para volver a revivir eso que en un principio hicimos? Eso que en un principio nos llevaba si no al éxito completamente, pero sí a ganar nuevas almas, a nosotros mismos, a avivarnos. ¿Cuáles serían esas estrategias que se puedan usar ahora? Porque sabemos que ha cambiado mucho respecto a la tecnología. Entonces, ¿cómo la podemos también involucrar en nuestra vida cristiana o no se podría? Fíjate bien, hay algo que el Señor Jesús le dice a la iglesia de Sardis, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. ¿Esta sería la condición de la iglesia actual? Posiblemente sí, porque durante 2 años prácticamente la iglesia no se nutrió de cosas espirituales. Las estadísticas son otras. Si nosotros decimos la iglesia sigue creciendo, la verdad es que no. Muchos se han enfriado y muchos que decimos, y fíjense, hacemos muchas cosas que posiblemente nos hagan pensar que la iglesia sigue viva, pero en realidad nuestra condición es muerta, es mortandad. Entonces fíjense lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, no hay algo que realmente a Dios le agrade en este tiempo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Quizás ahorita el lenguaje que más se utiliza o la enseñanza que más se habla es que Cristo va a venir muy pronto. Sí, y la verdad es esa, Cristo va a venir pronto, pero creo que
lo que la iglesia no entiende es que quizás estamos viviendo momentos peligrosos donde quizás alguno de nosotros pueda morir en cualquier momento. Nadie tiene garantizado esto. Entonces, si el Señor viene por nosotros o nos llama a cuentas, prácticamente lo que necesitamos es estar en una buena comunión con Él. Entonces, la iglesia está llamada a que nosotros empecemos a poder nuevamente a entender lo que en un momento dice. Por eso dice aquí, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Entonces, ahora, preguntabas con respecto a qué es lo que se puede hacer. Siempre para poder dar una solución hay que ver la problemática que tenemos realmente y cómo plantear esta nueva situación. Una de las cosas que debemos de hacer es nuevamente tomar al Espíritu Santo en cuenta, porque todos tenemos al Espíritu Santo en el momento que recibimos al Señor. El Espíritu Santo está ahí en nuestra vida. Obviamente que el Espíritu Santo toma mayor protagonismo cuando le damos libertad. Entonces, cuando nosotros le damos libertad al Espíritu Santo, Él empieza a obrar. Quizás muchos de nosotros hemos hecho un lado al Espíritu Santo. Entonces, lo que necesitamos hacer primero es avivar, que el Espíritu Santo tome mayor protagonismo en nosotros. Posteriormente, en la iglesia va a tomar un mayor protagonismo. Ahora, podemos plantearnos metodologías y estrategias, pero si no están fundamentadas en el Espíritu Santo, no va a funcionar, ¿verdad? Por eso vemos que hacemos muchas cosas, pero solamente están así, por inercia, ¿no? Entonces primero tendríamos que avivar, que el Espíritu Santo avive nuestro corazón para nosotros compartir, poderlo enseñar en la iglesia. Pero ¿qué trabajos se podrían complementar? Tal vez sí no van a funcionar todos si es que el Espíritu Santo no lo tenemos, pero creo que sí hay algunas soluciones para poder empezar a cambiar esto. No sé, tal vez, no sé si campañas, no sé si algunos eventos dentro de las iglesias locales, ya no digo a nivel nacional, pero dentro de nuestra iglesia local creo que debe de haber algo pues que empiece a movernos, a interesarnos más, porque también creo que la falta de crecimiento de la iglesia, el interés por las cosas de Dios, creo que ahorita nos importan mucho más otras cosas que realmente estudiar, leer. Entonces, ¿cómo fomentar eso? ¿Cómo volver a hacer eso? A leer una Biblia, porque podemos decir, sí, yo la leo diario. La realidad es que no la leemos porque nos preguntan y no sabemos. La realidad es que dejamos mucho tiempo de leer, hasta de orar. ¿Y cómo volver a hacer eso? Para que precisamente el Espíritu Santo vuelva a avivar nuestros corazones. Fíjate bien, hay un mensaje que el Señor le da a la iglesia de Éfeso, ¿no? Que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto quiere decir que necesitamos volver a hacer las primeras obras que hacíamos. Y quiere decir también, como una de las sugerencias que te puedo dar para que la iglesia empiece a caminar nuevamente, es volver a sensibilizar a la iglesia, ¿no? Y obviamente lo tenemos que hacer en el campo, como una práctica. Por ejemplo, hay iglesias que han dejado de visitar personas en los hospitales, en las cárceles. Entonces, si nosotros no vamos a esta vida práctica del cristianismo, nosotros estamos dejando de entender lo que significa ser cristiano. Porque podemos venir a nuestra iglesia, leer la Biblia, orar, pero solamente se queda ahí. En donde realmente nos vamos a dar cuenta de cuál es el campo de batalla. Realmente tiene que ser en algún lugar donde realmente necesite no escuchar la palabra de Dios. Entonces nosotros necesitamos primeramente sensibilizarnos, y obviamente es darle libertad al Espíritu Santo para que Él tome esa sensibilidad de nosotros y veamos esa necesidad. Cuando vemos la necesidad, entonces ahí sí es donde podemos atacar ese problema, porque
a veces pensamos y todo lo queremos solucionar en oración, pero también es accionar. O sea, la oración va de la mano con acciones. Entonces, no solamente es decir, voy a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pero si cuando se te cruza una persona en tu camino no le ayudas, si cuando se te aparece una situación donde tú tienes que dar testimonio de lo que tú eres, no lo haces, entonces yo creo que no somos realmente cristianos, ¿no? O no estamos llevando la bandera del cristianismo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es volver a sensibilizarnos por medio de obras, ¿no? Y cómo nosotros no obramos porque queremos ir al cielo, obramos porque somos cristianos. Entonces, estas obras es ayudar al prójimo, amar a nuestro prójimo. Entonces, creo que de ahí es un buen inicio para poder nuevamente la iglesia tomar el rumbo que hemos perdido.